hoy abordar el tema en este encuentro número 4 del diplomado sobre el acompañamiento pedagógico. Un tema que, bueno, que acompañamiento es tan sencillo, pero ¿qué es exactamente acompañar? ¿Qué es hacer compañía? ¿Qué es cabalgar juntos? ¿Qué es ponerse de acuerdo? ¿Qué es hacer negociación? ¿Qué es interpretar intereses de profesores y de alumnos? ¿Qué es interpretar reglas, leyes, procedimientos para la actuación? ¿Cómo? ¿Cuál va a ser mi postura? ¿Cuál va a ser mi paso seguro en la letra correspondiente? Si lo pongo fuera de ello, puedo caer al abismo. ¿Qué es ese acompañamiento? ¿Cómo lo hemos concebido el acompañamiento? Hemos abordado el tema del acompañamiento, el estar juntos, el llegar a cumplir la meta juntos, el llegar a crecer juntos. Ese es el acompañamiento. Veamos el acompañamiento pedagógico como tema. Requiere en este encuentro, en este día, de algunas intenciones que están relacionadas con un producto. El producto de hoy es prácticamente una experiencia acumulativa de todos nuestros encuentros, y nuestros encuentros han venido marcando el paso, haciendo una ruta metodológica hasta llegar a un punto. Ese punto permite hacer una explosión, y el primer producto de esa explosión va a ser lo que ustedes van a realizar en la segunda mitad de la mañana. En ese sentido, el reconocimiento de la importancia del acompañamiento tenemos que interpretarlo nosotros o aquella persona que se dispone a dar el acompañamiento. La interpretación dinámica entre el acompañamiento pedagógico en nuestras escuelas, ¿cómo lo interpretamos ese acompañamiento? El ejercicio de poder podría ser una característica de acompañamiento, pero suena como muy seco. El ejercicio del poder del director, por ejemplo. El ejercicio de acompañamiento, de poder del profesor, con todas las reglas habidas y por haber que se puede cumplir en la sección, en el aula de clases, o en la escuela, en caso del director, o del equipo de dirección. Es más que eso. Y por último, para todas estas situaciones de experiencia que suceden en los centros, tanto en la vida áulica como en la vida de la comunidad educativa con todas sus relaciones, es necesario actuar. Pero actuar, ¿cuándo vamos a actuar? En el momento oportuno. Es ya, es ahora. Si no, el tren me dejó. Puedo abordar el siguiente, pero hay un espacio. Puede ser que salga el tren cada media hora. En media hora a 70, 60 por hora y hay un espacio muy grande que recorrer. Ya la oportunidad de actuar, de influenciar, de establecer, ya va desfasada. Y eso lo sufre nuestro estudiante, lo sufren nuestros profesores. Es en el momento oportuno. ¿Y quién conoce el momento oportuno? ¿Quién lo conoce? ¿Cuándo es? Ya y ahora. Entonces hacemos usos en el caso
dirección, maestro, del comportamiento de los sujetos y de métodos tradicionales y muy antiguos de la intuición, por ejemplo, y de todas las características que rodean mi entorno o el entorno con respecto a mis posibilidades de actuación. ¿Qué vamos a acompañar? Si el maestro sabe lo que tiene que hacer, tiene que llegar si entra a las 7, 10 para las 7, el administrativo a tal hora, ¿sabe? Bueno, ¿qué acompañar? Ahí está lo primero. Lo primero. Entonces, partimos de la detección de necesidades inmediatas en nuestros centros educativos, de estar atento a lo que está pasando en cada momento, lo que está pasando a la hora de entrada, en el transcurso hasta el primero, segundo recreo, lo que tengan y todo. Pero está referido al equipo de dirección. No, pero si el equipo de dirección, el CPF es el que abre el portón y el equipo de dirección es el que llega por último. No puede observar esa primera parte, a lo mejor puede observar el final, pero es de principio hasta el final. ¿Qué detecté? ¿Qué es lo que no encaja en la armonía diaria? ¿Y qué es lo que se repite en una semana? Eso con respecto a la comunidad educativa, desde la macroactuación. ¿Qué está pasando? Si hay estas políticas, estos lineamientos, y qué es lo que está pasando en mi centro. Cada día está más sucio, cada día faltan más los profesores, cada día tenemos menos alumnos, cada día hay más pupitres quebrados, etcétera, etcétera. Ese es lo primero. Lo segundo es el acompañamiento desde la microactuación. La microactuación tiene que ver con la armonía en el aula. ¿Qué es lo que está pasando en mi aula? ¿Cómo estoy concibiendo mi relación con los estudiantes? Afectivas, relación entre ellos, ambiente. ¿Qué ambiente se respira en el aula de clase? Más adelante podrán ustedes observar. El aula de clase, el foco será el aula y todo lo que pasa en el aula de clase. Es posible que existan muchos problemas, entonces habrá que tomar decisiones, habrá que priorizar, pero esa respuesta de acciones no va a ser espontánea. Surge este problema, ya lo resolví de esta manera. No, tiene que ser de acuerdo a una planificación rápida e inmediata, ¿verdad?, que tiene que ver con el desarrollo de todos los sectores que tienen que ver con, en el caso del aula de clases, con la formación del escolar, de todos los sectores, en dependencia de lo que determine en el aula de clase. Es así como existen dos tipos de acompañamiento. Uno que va a generar el equipo de dirección y otro que va a generar el maestro o la maestra en el aula. ¿Que es difícil? Sí, es difícil. ¿En qué momento va a dar el acompañamiento? Es que yo no lo veo. Es que cómo le doy acompañamiento a este grupo que se sale, que tira papeles, o aquel retraído, o aquel grupo. ¿Cómo? Es ahí donde comenzamos a pensar y a buscar alternativas para actuar. Y esas alternativas me permiten la búsqueda de estrategias para poder
trabajar con la problemática que se me presenta. Es que problema de disciplina. Mandé a llamar 10 veces al padre y a la madre y nunca llegó. ¿Qué hacemos? Lo suspendo una semana y el padre nunca llegó. ¿Qué forma vamos a utilizar? Al fin y al cabo tenemos que acercar a la familia a la escuela. ¿Qué estrategia voy a utilizar? En ese sentido, desde la macroactuación nos encontramos con algunas categorías. Primero, gerencia educativa. Vean, la gerencia educativa tiene que ver con el docente, con el discente, con la familia, con el personal de apoyo, entre otras cosas. La armonía entre todos estos elementos permite la proyección de acompañamiento. Es que el director es el gerente educativo, es la persona que atrae, es la persona que relaciona a las demás personas, está en constante comunicación con la comunidad, con los padres de familia, con los docentes. No permite las rivalidades entre los docentes, entre los padres de familia. Es aquella persona que organiza, es aquella persona que se preocupa por el acompañamiento. Fíjense bien, el acompañamiento que dan los padres y madres de familia a sus hijos. Esa es otra forma de acompañamiento, pero que tiene que directamente gerenciar el equipo de dirección. Bueno, por esa parte entran todas las funciones administrativas. Tendrán que examinar desde el momento de la planificación, los estilos de planificación, los momentos de la organización de todas las actividades que se realizan o que se proyectan en los planes operativos. En este sentido, tiene que ver con el trabajo extraescolar, ¿verdad? Y extradocente también, que debe realizarse. La comunicación con los elementos o el entorno, le vamos a llamar para que sea más sencillo. El entorno, la comunidad es muy importante, es muy importante. La responsabilidad social que desde ya las escuelas tienen que inculcar en nuestros alumnos es de suma importancia. Podrían también establecer, y ya lo han hecho, inclusive restablecer la formación de los padres de familia, en aquel elemento que le llamamos a escuela para padres de familia. Y ahí están organizados. Entonces esa es la gerencia educativa, todos esos focos tienen que observar y que deben estar en su planificación y que tiene que estar controlando, evaluando, retroalimentando. Pero eso es una ardua actividad que no dura un mes, 2 meses, todo el año y más. Si tuviera un día más el año, pues ese día se incluye, pero más tiene 365 días. Y el otro es el entorno. Hablaba un poco acerca del entorno. La relación entorno, comunidad educativa o centro escolar es muy importante. Recuerden la función social del escenario pedagógico y sus categorías, en ese caso la educación. No funciona si nosotros no traemos a colación la experiencia social. Recordemos que la educación funciona porque responde a la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Eso lo hablamos del primer momento. La funcionalidad de nuestro currículo, precisamente, ahí está su fortaleza, porque recoge las intenciones, las necesidades sociales en ese sentido. Bien. Iniciamos con necesidad. Vean, en los centros necesitamos
Para una gerencia, las relaciones exitosas funcionan cuando hay relaciones exitosas. Hemos tenido experiencia de enfrentamientos entre, bueno, en algunos centros, subvencionados o no subvencionados, que hay entre profesores y directores por alguna razón. Esas fricciones, ¿quién es el que sale perjudicado? Son los alumnos. Entonces, las relaciones exitosas con toda la comunidad es un factor fundamental para generar acompañamiento. No existen relaciones, entonces ¿qué está pasando? No hay acompañamiento. Hay seguimiento para ver si hacen no bien las cosas, sino para darle seguimiento a lo malo. No hay relaciones exitosas. El trabajo en red, en comunicación con nuestros equipos de dirección, en este caso, y los profesores. Y no solo los profesores, sino todo el personal de apoyo. Debe estar en sintonía para poder detectar los focos de acompañamiento. Si no, no vamos a detectar nunca en qué vamos a acompañar y cómo vamos a acompañar. Las actividades que vale la pena realizar en los centros educativos, que van a transformar, que va a dar ese salto de calidad. Una gestión, por ejemplo, una posibilidad de cambio de mentalidad, una posición brillante de éxito en el centro educativo. Eso, para ello es importante la apropiación de roles. Me siento que sí, me estoy apropiando del rol, me siento como parte de este centro, me siento como parte de la planta docente, o me siento aisladito. Por ahí me siento aisladito. Siento que no le caigo bien a Julanito. Siento, y entonces, ¿qué está pasando? No me he encontrado conmigo mismo. No me siento seguro. Y mi seguridad implica verlo todo mal. Y me desahogo con los gritos. Bueno, tenemos oportunidades en la práctica educativa de las escuelas que tenemos de escuchar gritos y gritos desde el directorio y profesores. El grito se escucha del director hasta el último pabellón. Imagínense ustedes, sin micrófono. Ya. Entonces, son esas formas, y a lo mejor la directora lo hace con todo gusto. Yo digo, bueno, qué hermosa tiene la voz esta directora. Pero, bueno, y al fin y al cabo los niños de tanto gritarle, el caso le hacen. Pasan desapercibido el grito y siguen haciendo lo que no deben. Yo les decía en uno de nuestros encuentros, la respuesta del director, del equipo de dirección, de nuestros profesores tiene que ser inmediata. Inmediata. ¿Cómo no? Sí. Jugando en el recreo, tropezó la niña, cayó y se reventó la nariz. ¿Quién es la profesora de la niña? No la encontraban. Van a buscar por aquí, por ahí. No la encontraban la profesora. Al fin la directora llama a la secretaria, hágase cargo de la niña. Busque papel higiénico y le limpia la sangre y ahí téngala. Que se calme hasta que venga la profesora. Ajá. ¿Qué acciones de acompañamiento? Son ejemplos negativos, pero hay también ejemplos positivos. De todo tenemos, en la vida escolar tenemos de todo, como tenemos el temperamento, como tenemos la forma de comportamiento de nosotros mismos. Una vez nos levantamos contentos, otra vez así, ¿verdad? Pero el maestro, ¿qué hay tras de la sonrisa del maestro? ¿Quién lo sabe? No, nadie lo sabe, pero sí su sonrisa tiene que ser atractiva, independientemente de los problemas que deba traer.
porque nuestros niños esperan eso, asumir roles, dar respuesta inmediata. Se acercaba un director y me dice, recién me nombraron profesor, usted me dio tantos cursos en la maestría, ¿y ahora qué hago? Nunca he dado clase, profesor. No he sacado el título de la maestría todavía. ¿Qué hago? Entonces dice, y además me dice, jamás me he relacionado con la docencia, más cuando llevo mi hijo a clase. ¿Y en qué trabaja usted? No, yo lo que sé es que soy taxero, dice. Pero yo voy a asumir el rol, profesor, y yo quiero cambiar y quiero hacer esto. Y esta oportunidad no la voy a perder, así es que necesito prepararme. Comenzó. Vean a los 3, 4 años este hombre, cómo maneja su centro. Un cambio, un acompañamiento, cómo se preocupa por los niños y las niñas, a la escuela, que decir, con respecto a la familia. No todos tienen esa experiencia. Bueno, entonces una actuación espontánea, inmediata, ahí en la actuación cuando hay una necesidad, es actuar. No quedarme pensando, ¿y qué voy a hacer con este niño que se quebró el brazo o la pierna, con este niño así, o con las pandillas que están de arriba para abajo, tirando piedras, por ejemplo? ¿Qué hacemos? Eso es actuación. Bueno, y el último, el número 6 que tenemos ahí es la ética profesional. ¿Sí? La astucia, podríamos decir, la carnita, que le llamamos, o la pimientita, corresponde a las relaciones que yo establezco con mi personal. Mi personal, me gustaría que yo no le esté supervisando ni viendo. Sabe que tiene que estar ahí a esa hora y a esa hora está. Todos están trabajando, todos están haciendo, esté o no esté el director. Son niveles superiores de comportamiento profesional relacionado a la ética profesional. Y la otra cara de la moneda es cuando solo da la media vuelta el director, se acabó todo, ¿verdad? Entonces, alcanzar los niveles de organización, ¿eh? Todo está igual, esté o no está el director o el subdirector o alguien, todo marcha mejor, imagínense. Entonces ellos están seguros de que cada trabajador, cada profesor sabe lo que tiene que hacer en el momento oportuno. Y es importante eso. Vale la pena el trabajo hacerlo. Vale la pena. Además que vale la pena, todos han interpretado el sentido de responsabilidad a la misión encomendada, a mis votos profesionales, ¿ya? A esos votos profesionales. No hay necesidad que no esté el director, pero todo marcha perfectamente. Bien, en la ética profesional vamos a encontrar el comportamiento moral, y de eso hemos hablado, les han hablado, recordando las palabras interesantes y muy profesionales y de enseñanza del doctor Arrién. Las recordamos y pensamos que cuando nosotros diferenciamos las miradas, fíjense bien, diferenciamos las miradas como pasan los días y las estaciones del año, entonces sí, vamos a comprender el comportamiento de nuestros alumnos en el aula y vamos a darle acompañamiento. Es así. ¿Cuántos de nosotros distinguimos cuando algo pasa en un alumno o nos interesa que llegue a recitar la tarea? No podemos dar el acompañamiento, sino
no estamos detectando las necesidades, sino estamos descubriendo en qué estado me viene físico y anímico el estudiante, nuestros niños. Claro que sí. Pero si la profesora imagínense ustedes que solo al final, media hora para finalizar la jornada, se da cuenta que su niño está enfermo y esto porque se desmayó. Pero durante toda la mañana no se acercó donde el niño, lo miró que estaba rojito y no se acercó, no lo tocó y no se dio cuenta que se estaba quemando la criatura. ¿Ya? Imagínense, ese es un factor para generar acompañamiento. Entonces, esas necesidades que van a ser creadas a partir de la toma de decisiones que haga cada quien para el acompañamiento, tanto la dirección como en el caso de los docentes. Y los alumnos, padres de familia, van a tener una identificación con el profesor. Esa identificación les va a permitir establecer lazos de confianza, inclusive van a dejar un espacio para visitar a la familia. Entonces, al final dice, en la parte allá dice, gerencia. La gerencia nos permite eso y más. El ojo examinador de todo lo que acontece dentro y fuera del aula y además en la comunidad educativa y fuera de ella. Sí lo podemos hacer, lo que implica un gran esfuerzo, un macro esfuerzo, pero lo podemos hacer. No crean, no ocurre solamente en la escuela primaria, secundaria, sino en la escuela superior. También ocurre esa falta de acompañamiento. En la búsqueda de acciones, todavía estamos con la gerencia. En la parte izquierda dice búsqueda de y en la parte derecha de acciones. Esas son acciones oportunas con la comunidad. Sí. El servicio lo damos a los niños y a las niñas. Y los niños son de las familias. Las familias están en la comunidad y viven en familias y tienen que relacionarse. Y entonces vamos a dar un ejemplo de convivencia cívica. Con los padres de familia, yo recuerdo que a lo sumo he revisado alrededor de unas 5.000 tesis de graduación, pero recuerdo aquellas que tienen que ver, 3 nada más, que tienen que ver con la relación de padres de familia y la escuela. Y todos los padres de familia quieren que los profesores amen a sus hijos. Las 3 giran alrededor de esa temática. Que les amen, que les enseñen con el ejemplo. ¿Qué quieren ustedes que sean, cómo quieren que sean sus maestros? Que se comporten con sus hijos, que los quieran, que los conduzcan, que los cuiden. Jamás dicen que les enseñen matemáticas, que les enseñen química, que les enseñen nada. Necesitan amor. Por otro lado, con el personal de apoyo, con los docentes y con los estudiantes. Todos estos son focos para poder encontrar acciones de actuación. Todos estos son focos. Y ahí está el campo de acción del equipo de dirección. El cambio de mi escuela, la visión de mi escuela, las oportunidades de hacer con mayor precisión las actividades para el cambio. Lo resumimos al final en la generación
de este acompañamiento genera encontrar cualquiera de esos focos, procesarlos y proponer proyectos de innovación educativa, cuando se refieren al centro. Un acompañamiento con un proyecto de innovación educativa, así. Ejemplo, en mi centro el problema es la disciplina. Bueno, ¿cómo se llamará? Se llamará mi acción de acompañamiento. Por ejemplo, mi acción de acompañamiento se puede llamar mejorando la disciplina en mi centro. ¿Y cuál es la alternativa del equipo de dirección? Involucrar a la comunidad educativa. ¿Sí? Y entonces le llamaremos proyectos de innovación educativa a ese acompañamiento, ya una vez organizado, en el cual todos vamos a trabajar juntos para el problema de la disciplina. Así, hemos hecho un conteo. La entrada es a las 7 de la mañana. El 50% de niños llega a las 7 de la mañana. El 20% llega a las 7:20. El otro 20%, 7:40. Y el 10% a las 8 de la mañana. Se completa el 100%. Bueno, ese es un ejemplo hipotético. Pero sí. Entonces, si tomamos medidas radicales, a las 7:15 cerramos los portones. Se quedó el 40% a lo sumo fuera. Entonces, es una medida que no nos conviene. Atentamos con la preparación de nuestros niños. Lo que vamos a atacar es el foco de acompañamiento, que es mejorando la disciplina en el centro escolar. En el caso de los alumnos, estamos tocando a los estudiantes. En el caso de los docentes, a lo mejor podría ser la parte metodológica del docente. Podría ser las relaciones. Entonces, si son las relaciones interpersonales, atacamos ese foco, mejorando las relaciones interpersonales de nuestra comunidad, nuestro equipo docente. Y comenzamos a trabajar. Pero es interesante cómo hemos detectado estos problemas, y lo que pensamos en las investigaciones, recomendamos, se dé un curso de relaciones humanas, primer curso, segundo curso, tercer curso, y seguimos peor, ¿verdad? Entonces, la diferencia del acompañamiento en proyectos de innovación es la actuación, es el cambio oportuno e inmediato que tiene que visualizarse, que observarse. Por eso es acompañamiento. Está bien el fortalecimiento a través de cursos, pero está la cercanía, las relaciones inmediatas que establece el director con su equipo de apoyo, el profesor con sus alumnos, y esa comunicación, por supuesto, sin que se preste a malas interpretaciones. Con los estudiantes, con los docentes, con el personal de apoyo. Sí. ¿Qué puede suceder con el personal de apoyo? Lo mismo que sucede con los estudiantes y con los docentes. Y son tan importantes el personal docente como los alumnos, como los profesores. Y hay que atenderlo. Sí. Y hay que atenderlo. Y ellos se tienen que sentir parte del centro. Sentirse. Son parte, pero deben sentirlo. Parte de la familia. No deben sentirse relegados. No crean, no solamente se ve las novelas. El hijo que le reclama al padre es que nunca me diste cariño, me sentí así, quisiste más al otro. Entonces, todos estos focos en los centros educativos no tienen que tener preferencia, el trato es igual, el mismo cariño, el mismo beso para uno, para el otro y para el otro, con la misma intensidad, con la misma emoción, ¿verdad? De
proactiva. El otro es los padres de familia. Oh, yo les decía la vez pasada, y sí me acuerdo, porque yo les ponía ese ejemplo porque lo acababa de vivir, y yo me quedé así. Nos costó hacer llegar a una madre de familia. Cuando llegó la profesora le dijo 4. Mire, doctor, yo no vuelvo a venir, ni me diga que vuelva a venir, mire lo que me dijo. Ciertamente jamás voy a llegar. Entonces, esas relaciones que se establecen, ahí amerita hacer un plan de innovación, un acompañamiento también. Y no crean que, ya lo vamos a ver más adelante, que el acompañamiento áulico. Ah, sí, a mí me interesa, profesor de primer grado, que en junio estén leyendo. ¿Ah? Y no es así, que todos estén iguales leyendo, y no puede ser. ¿Por qué? Porque el niño tiene sus espacios de maduración. Ah, si es que la directora va a pasar, a finales de junio, va a pasar y lo comienza a amenazar a los niños, va a pasarlos a leer, el que no lea se va a quedar. Comienzan a temblar esos niños, no quieren ir a la escuela, les aseguro, porque la directora les va a pasar a leer. Entonces, bueno, y si se pregunta, es que ya terminaron en junio ya terminaron todas las consonantes y siguen avanzando con el programa. ¿Y qué les está pasando a los profesores de primer grado ahora, digo yo? Entonces, ahí necesitamos hacer también trabajo. Bueno, no crean que todo, recuerden, en el proceso de enseñanza-aprendizaje vamos a encontrar dos extremos, uno absoluto y uno relativo. Y el creer llegar a lo absoluto con nuestros estudiantes es un error, es un súper error. Lo absoluto o la medida absoluta que tenemos no funciona para ellos, por los espacios de maduración que ustedes bien conocen de nuestros niños y las niñas, ¿verdad? Entonces es algo que se va alcanzando y se van desarrollando las habilidades. Imagínense que un niño que tiene una disfunción cerebral mínima tiene la posibilidad de alcanzar la plenitud a los 4 y 5 años de estar en la escuela. Pero si nosotros lo etiquetamos y lo dejamos en primer grado, lo va a aprobar cuando sus posibilidades de estar en 5º grado y llegar a equipararse con todo lo que está. Entonces, necesita un proceso de acompañamiento que quizás debe ser empujado por el docente, pero acompañado con el equipo de dirección sobre la búsqueda de una alternativa de atención, no mayor de 30 o 40 minutos según las teorías y la práctica. Ese es acompañamiento, pero bueno. Entonces, lo interesante es escribir qué es lo que vamos a hacer y en qué tiempo lo vamos a hacer en los proyectos de innovación educativa relacionados con el acompañamiento pedagógico que puede ser a nivel de centro educativo o a nivel de aula. Miremos ahora el nivel de aula. Desde la microplanificación solo se nos exige la armonía áulica. La armonía áulica. ¿Existe o no existe armonía? Ahí tenemos el termómetro. Existe la armonía, el termómetro funciona. No existe la armonía, se recalentó y se reventó el termómetro y salió por allá la pelotita de ¿qué? De mercurio. Ya no puede medir nada. Es así. Entonces, en primera instancia, allá en su parte superior aparece armonía áulica. Si yo mantengo la armonía áulica, que no es simplemente el reír con mis profesores, es más allá. Una sonrisa implica que ustedes van a hacer un producto el día de hoy. Por el momento todo está bien. Quiero decir que una sonrisa implica una exigencia.
No todo es sonrisa, como popularmente se dice. No todo es color de rosa, hay un esfuerzo. Entonces, esa armonía implica un esfuerzo, un cumplimiento de tareas en el aula. Hay muchas acciones que nos permiten detectar cuando necesitamos orientar o acompañar. De hecho, que siempre lo necesitamos. Y en eso entran en juego los dos elementos que nosotros hemos hablado. Un primer elemento son los componentes pedagógicos. ¿Qué debo mejorar? Y comienzo a examinar. Entro al aula de clase, saludo normal, esto y lo otro, y después ¿qué hago? Camino, me siento en el escritorio, ahí comienzo a recibir las tareas. Hay muchas formas de manifestaciones en el aula. Entonces, en la parte pedagógica, examinamos nuestra actuación como maestro, examinamos la actuación de nuestros estudiantes, pero a profundidad. En el caso del maestro ya no es el conocimiento psicológico, al menos natural. Si ustedes se fijan, la parte pedagógica tiene que ver con la metodología, con las estrategias, con la dinámica, con todo aquello que permite el desarrollo de los contenidos efectivos por parte del maestro. Pero también se relaciona con la parte psicológica, que ya la hemos hablado en algunos momentos. La motivación, la creatividad, el encontrar el interés común entre la tarea y la actuación estudiantil. Por ejemplo, esos componentes psicológicos permiten regular, actúan como elementos reguladores de las emociones, por ejemplo, y las relaciones entre uno y otro. Y ahí podemos encontrar un foco para un acompañamiento. Existen, como también podemos encontrar fácilmente un ejemplo, elementos ocultos que medios están sombreados ahí, que tiene que el maestro identificar, que tiene que llegar a conocerlos para actuar en acompañamiento. Si no, no podemos actuar. Por ejemplo, cuando no existe motivación por parte de nuestros alumnos para estar en ese momento, en esa clase. Cuando no hay interés, no se sienten motivados a estar ahí. Esos elementos psicológicos nos van a permitir determinar ritmos y estilos. ¿Qué hacer? Y por último, el ambiente de aprendizaje en que se está moviendo. Ese ambiente que más adelante está descrito un poquito, ¿no? Poquito. Entonces, centro mi atención en los cuadritos. Docente que está colocado de manera tradicional y un conjunto de estudiantes. Pero señalamos qué cosa, esas pequeñas sombras que pueden entorpecer el desarrollo. Esas pequeñas sombras que pueden entorpecer el desarrollo de nuestra clase. Y pueden ser ellos los focos de acompañamiento que tenemos que detectar en el aula. Y allí también funciona la disciplina. Allí también funciona atención a las diferencias individuales. Ahí también funciona la palabra diversidad. ¿Qué hacemos? Ahí también funciona acompañamiento desde varias perspectivas en dependencia de la determinación del foco, que puede ser, tengo que hacerlo como más académico, más científico. Pues este acompañamiento va a la vista de hacer adecuaciones.
es que tengo que hacer adecuaciones de contenido porque los niños todavía este tema no lo dominan. Eso hay que regularlo. ¿Y qué lo regula? Mi disposición y el tiempo de acompañamiento. ¿Ya? Entonces todo se genera de las relaciones que se establecen también en el aula de clase. Veamos otras características del ambiente de aprendizaje. Ahí tienen otras características. Las conocen ustedes, son algunas, existen muchas. Iluminación, ventilación, con la misma construcción, audición. Y inclusive el color, el colorido de mi clase, ¿la arreglo, no la arreglo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo está mi sección? Primer grado, segundo, tercero. En la parte derecha tiene rincones, los he organizado, ¿cómo están? ¿Qué interés? ¿Qué motivación provoca? Mobiliario. Y aquí centramos la atención en metodología. En la metodología, los propios métodos puros para la enseñanza que a veces tenemos que utilizar en dos vías. Unos que van a las estrategias de aprendizaje y otros que van a la metodología y estrategias para la formación de la conducta. También los tenemos que utilizar. ¿Los conocemos? Sí, los conocemos. ¿Cuándo llamamos al estudiante después que hizo una falta? A un diálogo entre el profesor y los alumnos. O directamente lo tomamos, lo sacamos, vaya para la dirección. Directamente. Entonces, ese proceso de regulación, en la combinación de las dos cosas, de los métodos para la enseñanza y de la formación educativa o la formación de la conducta, funcionan cuando están íntimamente relacionados, hasta la aplicación de técnicas para su mejoramiento. Es así. Un tanto, sentir aquel aspecto de relación emocional directa entre docente-discente, aquella actitud de la que en muchas ocasiones nos habla Pablo Freire en su discurso y que reafirman otros al otro lado del mundo. Por ejemplo, el pedagogo Korchak, planteando una mejor relación entre profesores y alumnos para poder encontrar sentido en la vida escolar. Bien, entonces esos elementos. Pasemos a la otra. Necesidad áulica. Vean acá. Aquella era necesidad a un nivel macro. Relaciones exitosas. Nos encontramos con el mismo factor común. No existen relaciones exitosas entre mis alumnos, no me funciona, no funciona. Trabajo cooperativo. Es que el trabajo cooperativo implica mayor esfuerzo de mi parte. Mayores niveles de organización. Es posible que nosotros nos remontemos un poco y hablemos del trabajo cooperativo en función de lo que hacían un poco nuestros precursores. Por ejemplo, el trabajo fino que hacía Agustín Celestín Freinet después del año 1789 de la guerra burguesa, después de la guerra burguesa de Francia, que hacía ese trabajo cooperativo con los niños y las niñas, productos de la posguerra, esa organización, pero es un trabajo duro, esa comunicación.
ese trabajo que le llamaron ese entonces colectivo, que uno representaba los intereses de todos y todos los intereses de uno. El trabajo que hacía Macarenco, por ejemplo, el trabajo que hizo el padre de la pedagogía, Juan Amos Convenio, eso fue el trabajo que hizo. Pero bien, actividad que vale la pena similar a toda la actividad que podemos hacer en toda la comunidad educativa. Apropiación de roles. Soy un profesor inconforme, no quiero estar en este grado, yo quiero cuarto grado porque solo he dado cuarto grado, yo quiero sexto. No, yo quiero, como ya saqué la carrera, quiero que me pasen a secundaria, estoy inconforme. ¿Ah? Pero como es pedagogo no lo pueden ubicar porque no tiene especialidad, entonces, ¿qué hacemos? ¿Por dónde lo mandamos? Y aquí hay inconformidad. ¿Ya? Y así va. Bueno, y como yo soy sustituta, tengo 6 meses y no me han pagado, ¿y qué hago? No, aquí inconformidad, no. Docente, la actividad docente, de cariño, de amor, de esperanza para los niños y las niñas. Bueno, como hablaba en la presentación inicial. Luego, la actuación espontánea, de carisma. Qué bello es llegar a un centro educativo y encontrarse con la... Miren, solo la profesora de primer grado en un 50% y la profesora de tercer nivel de escolar en un 100%, todos los niños son un amor en la de preescolar. Abrazos, besos, cariñitos. En primer grado ya se va perdiendo, solo el 50% de los niños. En segundo grado ya nadie abraza ni besa a la profesora. En tercero ya se perdió. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Yo conozco a un padre de familia, a una pareja que sí tenía problemas, con 4 hijos, y todos quisieron tanto a su profesor, y como cada grado cambian profesor, ya cuando llegaron a 5º grado eran como 16 profesores. Y a los 16 los tenían que querer. Imagínense. Sí, era un gran problema, pero ese problema pues en otro sentido, pero eso es. Nosotros recordamos a los mejores maestros, aquellos que nos dieron cariño en los primeros grados. ¿Sí o no? Aquellos que no nos dieron cariño ni se nos cruzan por aquí, ¿verdad? Ni el nombre. Bueno, seguimos con la actuación espontánea, pero además esa última parte es la ética profesional del maestro, que funciona tanto para el equipo de dirección como para el profesor de aula. Y yo pienso que sí lo podemos hacer. Hacer que nuestros estudiantes se sientan motivados a partir de nuestra actitud. Vean qué interesante. Y después que salen se sienten orgullosos de nosotros. Debe existir una armonía. Y por eso existen los procesos de planificación. Podemos perfectamente hacer un plan de acompañamiento y de reforzamiento si queremos. Con las diferencias individuales, ahí tenemos sí serios problemas. Diferencias individuales. ¿Ah? ¿Cómo las detectamos? ¿Cuántos alumnos tenemos en el salón de clase? Poco, mediano, bastante y mucho. Hay de todo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Verdad? ¿Cómo lo hacemos? Yo le preguntaba a un profesor de 6º grado, ¿y usted cómo hace para conocer las características en un mes de 72 alumnos que tiene en su sala? Y todos los conocen. Y todos saben qué es lo que están haciendo, cómo es, inclusive qué llevan en las bolsas de los pantalones. Me decía el profesor, mire, yo miré una figura que llevaba ahí en la bolsa del pantalón. Lo dejé que avanzara, que entrara. Allá lo llamé. Era una botella de cañita. ¿Verdad? Simple y sencillamente. Entonces, hay que determinar qué forma, qué cosas llevan a la escuela. ¿Verdad? No hasta que ya sucedió el asunto. Porque así se presta, ¿verdad? Entonces, no con las diferencias individuales,
con, bueno, las diferencias individuales que tienen que ver con los niveles de interpretación, con el proceso de avance intelectual, con el sistema de relaciones de fraternidad en el grupo, con las adecuaciones curriculares de las que ya les he hablado y con la transformación del entorno áulico. Mi plan de acompañamiento es embellecimiento de mi aula, por ejemplo. ¿Quién se atrevería a hacer ese plan de acompañamiento? Embellecimiento de mi aula limpia, por ejemplo. Ambiente agradable. ¿Qué hacemos? Siempre es admirable cómo el maestro de primaria se hace merecedor de un porte y aspecto impecable. Véanlos ustedes, a los profesores de primaria. Es admirable. Ellos, bueno, sigamos con la transformación del entorno áulico. En eso estamos. ¿Cómo lo transformamos? ¿Cómo hacemos que el rato que esté el estudiante ahí se sienta feliz, agradable? ¿Ya? Y que no tenga aire, no tenemos aire acondicionado en nuestras escuelas, pero se siente agradable. ¿Verdad? Tranquilo. Hay alumnos que sienten tan agradable la estadía en el aula que no quieren salir al recreo, pero no porque están castigados, ¿verdad? Bueno, eso lo genera, la búsqueda de acciones lo genera también buscar proyectos de innovación áulica, sencillos. Tengo este espacio de tiempo, ¿cómo lo voy a optimizar? ¿Con quiénes voy a trabajar? ¿Qué reforzamiento requiere este grupo de niños, este otro grupo? ¿Y qué requiere? ¿O este niño? Sigamos. ¿Hay alguna pregunta por acá? ¿Qué nos hace falta? A todos los profesores, después de hacer esa etapa de observación, cómo anda, cómo estamos, conocemos la situación, ¿qué nos hace falta? Tomar una decisión por dónde vamos a proporcionar la vía, la ruta metodológica para acompañar. Ahí. Y luego, nuestra actuación. ¿Cómo vamos a actuar? Nuestra actuación. Es que no tengo tiempo para actuar. Pero sí. El alumno, la alumna, nuestros niños y niñas necesitan acompañamiento. Puede ser que su ruta de acompañamiento esté ligada con el reforzamiento que los padres tienen que darle a los hijos. Ah, es que no tiene padre, solo madre. Es que tiene, etcétera. Pero hay una actuación y el docente está ligado a dar esa orientación, a generar esos procesos de comunicación con la familia, hasta llegar a obtener realmente una formación aceptable, que para los canadienses es alcanzar el 60%, ilusorio porque no se puede medir, sino una opinión óptima de mi entorno, es suficiente para darme cuenta cómo estamos, de mi entorno, de mí mismo, ¿verdad? La respuesta que puedo dar ante las situaciones. Encontrando las formas de actuación y encontramos las formas de acompañamiento. Dos formas de acompañamiento, tanto a nivel macro como a nivel micro del aula de clase. Bueno, solo nos resta decirle que el trabajo de hoy, vean, el ejercicio a nivel macro y una tarea individual a nivel micro. Con eso finalizamos. Muchas gracias.